Universidad Gerardo Barrios. Como tema, clasificación del tipo según su estructura. Materia, teoría jurídica del delito, presentado por Kenia Yasmin Rovira. En la clasificación del tipo según su estructura, tenemos tipos básicos o fundamentales, tipos autónomos o especiales, tipos subordinados o complementarios, tipos elementales o tipos simples, también tipos compuestos o tipos en blanco. En primer lugar, tenemos los tipos básicos o fundamentales. Estos describen conducta independiente, igualmente se aplica de forma independiente a otro o varios comportamientos en una sola descripción. Son aquellos que exigen, además de la conducta básica constituida por lo general ya del delito, que la misma haya producido otro resultado más grave, lo que fundamenta un aumento de la pena, como homicidio simple, artículo 128 del Código Penal del Salvador. Tenemos también el homicidio agravado, ya que este se cumple en diferentes circunstancias, lo que hace un resultado más grave y este hace un fundamento de un aumento de la pena, ya que se considera homicidio agravado si se comete en las siguientes circunstancias, como en ascendientes o descendientes, adoptante o adoptado, hermano, cónyuge o persona con quien se convive maritalmente, o cuando el homicidio se prepara para facilitar, consumar u ocultar delitos como lo que son secuestro, violación, agresión sexual, robo, extorsión, etc., con alevosía, premeditación o con abuso de superioridad. Estos serían unos agravantes del homicidio agravado. Siguiendo con tipos autónomos o especiales. Este tipo, además de los elementos del tipo básico, contienen otros que pueden ser modificados o nuevos, excluyendo de esta manera su aplicación. También son considerados como aquellos que se derivan de otra figura delictiva, pero que adquieren autonomía en cuanto a la entidad de su injusto desarrollado, incluso sus propios tipos penales derivados, como por ejemplo el delito de robo y de hurto, ya que en estos delitos solo se pueden realizar por sujetos que reúnan determinadas características, condiciones o requisitos descritos en el tipo, y son tipos con componente adicional referido a los elementos del tipo básico y se aplican de forma independiente también. Tenemos los tipos subordinados o complementarios. Estos son los tipos que existen únicamente por el tipo básico, ya que en el cual van referidas y se califica la conducta del sujeto o el objeto del tipo. Prevén una sanción menor o mayor según sea el caso, ya que estas se conocen como atenuantes o agravantes de responsabilidad, como por ejemplo está el homicidio, el hurto, está el falso testimonio, y se discute sobre el tipo modificado plural, agravado o atenuado, ya que para comprender a lo que se refiere este es a un tipo básico que señala determinados elementos o aspectos que califican la conducta de los sujetos o el objeto descrito en esto, como por ejemplo el homicidio agravado, artículo 129 del Código Penal, ya que para considerarse homicidio agravado se tiene que dar en siguientes circunstancias, como se dijo anteriormente, en ascendientes o descendientes, o cuando el homicidio incurra en caso para facilitar algunos delitos como
violación, agresión sexual, robo, extorsión, etc. U, tam- o lo que también sería con alevosía, premeditación o abuso de superioridad, pero también encaja lo que es con si se comete con veneno, con ensamiento o aumento deliberado del dolor del ofendido, por precio o por recompensa, por motivos adyestos o futiles, o cuando fuera ejecutado por autoridad civil o militar, cuando estuviera precedido de una desaparición, cuando estuviera ausente o en un desaparecido forzoso de una persona o cuando fuera ejecutado en la persona de un funcionario público. En este caso, sería homicidio agravado por parentesco, ya que encaja en la agravante del que matare a su padre. Puede ser que contiene circunstancias de una agravación de la pena. Siguiendo con tipos elementales o tipos simples. Esto está compuesto por un solo modelo de comportamiento, por un solo verbo rector, o como por ejemplo está el hurto, la injuria o homicidio. Son tipos de acuerdo con el alcance comprensivo del verbo determinado utilizado por el legislador. La descripción puede contener una sola conducta o varias modalidades de la misma con pluralidad o singularidad de núcleos rectores. Por ejemplo, el caso de el delito de injuria, artículo 179 del Código Penal. El que ofendiese de palabra o mediante acción la dignidad o el decoro de una persona presente será sancionado con la prisión de 6 a 12 años. Este delito tiene un verbo rector, ya que el verbo rector sería ofendiese, y este es tipo de acuerdo al alcance comprensivo del verbo determinado utilizado por el legislador. La descripción puede contener una sola conducta o varias modalidades de la misma. Es tipo simple o elementales aquellos en los cuales la descripción presenta un único modelo de comportamiento, sin que interese que se trate de una descripción simple o circunstanciada. Siguiendo con el ejemplo de la injuria, la descripción sería el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas. Siguiendo con los tipos compuestos son aquellos que describen una pluralidad de conductas, cada una en capacidad de conformar por sí misma una descripción típica distinta. Tienen una pluralidad de conductas en el que pueden ser compuestos complejos dos o más conductas descritas, en el que se puede conformar un tipo autónomo, o por ejemplo está el delito de violación en menor incapaz, ya que esta conducta es compuesta mixta porque se describen varias conductas y basta con ejecutar una de ellas para encuadrar en el tipo o con la realización de cualquier verbo rector. Se conforma para encuadrar en el tipo. Por ejemplo, está el delito de la concusión, artículo 327 Código Penal. El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, que abusando de su calidad o de sus funciones obligare a otro dar o prometer a un tercero dinero u otra utilidad lucrativa, será sancionado con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial del cargo o empleo por igual tiempo. En este caso, el tipo describe varias conductas y si estas conductas se cumplen, deben ser realizadas por el sujeto, en este caso el funcionario público, para cometer ese delito. Siguiendo con el ejemplo
conclusión, este tiene tres conductas que lo hace caer en delito. Siguiendo con tipo en blanco. El compuesto está hecho del, el supuesto de hecho, perdón, del tipo está descrito en otra norma del mismo ordenamiento o de carácter extrapenal y se requiere la revisión por parte del operador jurídico para constatar si el comportamiento es típico. Son conductas que no están completamente definidas en un delito penal y toca remitirse a otras normas penales para poder establecer si existe o no delito. Por ejemplo, un ejemplo de tipo en blanco sería feminicidio, artículo 45 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Este artículo nos hace remitirnos al Código Penal en los artículos desde el 158 hasta el 173b, es decir, todo el capítulo cuarto. Es una norma penal tipo en blanco, ya que al establecer cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual. Sin embargo, habría que verificar cuáles conductas son consideradas como delito en este contexto y por tanto es necesario remitir o hacer uso del Código Penal todo el título y tiene como nombre Delitos con la libertad sexual y se constituye de 3 capítulos. Esto ha sido toda mi participación y gracias por su atención prestada.